Sin distancias, la UNED en Radio 3. Aunque su aparición se sitúa en los años 60 del siglo pasado, la implantación de los estudios de género no se había realizado, al menos en toda su extensión, hasta los inicios de la década del 2000. A partir del año 2004, las leyes aprobadas en las Cortes Generales establecen una serie de mandatos en la política educativa y en concreto en la política universitaria, de los que se puede inferir la obligatoriedad de incorporar estos estudios en el ámbito universitario. El trabajo incide desde el análisis jurídico de la normativa vigente que afecta a las universidades en los aspectos comunes y en algún caso también complementarios del reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres como uno de los valores que debe desarrollar la universidad y, por tanto, en el mandato al Poder Ejecutivo. Y también apremia a las propias universidades para que realicen las acciones necesarias, tanto jurídicas como fácticas, para su cumplimiento. Actualmente se están realizando excelentes análisis en centros universitarios, nos referimos a los estudios de género, y entre ellos la Facultad de Derecho de la UNED, nuestra universidad, presentó hace escasas fechas un máster en estudios de género muy interesante, completo y riguroso, que imparte un amplio equipo docente experto. Aunque puede resultar una obviedad, este máster pretende ofrecer una vía de acceso al conocimiento de los estudios de género a todas aquellas personas interesadas en profundizar e investigar sobre este campo. Pero no lo es tanto, me refiero a la obviedad, si añadimos que el máster de la UNED, además de ofrecer un interés indiscutiblemente social, garantiza que el estudiante desarrolle habilidades en las tecnologías de la información y la comunicación, sin las que no se entienden hoy en día la actividad profesional e investigadora. Esta competencia constituye una de las premisas genéricas de la UNED, siendo las otras tres la gestión autónoma y autorregulada del trabajo, el trabajo en equipo y el compromiso ético, que creará investigadores e investigadoras profesionales altamente cualificados y capaces a la hora de actuar sobre las desigualdades de género. Hoy en este espacio dedicado al derecho nos acompañan dos de los profesores que conforman parte del equipo docente de este máster y que imparten una asignatura, la igualdad, en el ordenamiento jurídico español, europeo e internacional. Nos van a ofrecer algunas orientaciones sobre esta materia y además profundizaremos en la regulación jurídica de la igualdad con la ayuda de Juan Manuel Goig Martínez, profesor de Derecho Constitucional Comparado y Derecho Político Iberoamericano, y repasaremos la evolución del concepto de igualdad en la historia constitucional en nuestro país con el profesor Jorge Montes Salguero, profesor de Historia del Derecho y de las instituciones en la Facultad de Derecho, ambos de aquí de la UNED. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. Bien, pues quizás podríamos empezar por enmarcar este máster. No sé si el profesor Goig podría comentarnos un poco. ¿Por qué este máster? ¿Era necesario? Bueno, yo creo que sí es necesario. Siempre es conveniente abordar el tema del género. La igualdad de género es una meta social que tanto la comunidad internacional como los distintos estados quieren hacer efectiva, y entonces proceden a impulsar una serie de políticas, una serie de actividades, desarrollan planes y programas, y uno de ellos, desde luego, y más fundamental, es en el ámbito educativo y en el ámbito educativo universitario. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de derechos humanos, hablamos de democracia, y esos son conceptos que debemos de tener asimilados en la educación desde los niveles más bajos. Y que en España es verdad que en algunas ocasiones se olvida un poquito, se deja de lado.
pero en cualquier caso la universidad es el ámbito adecuado para eso. Yo creo que este es uno de los pocos másteres sobre estudios de género, multidisciplinares, porque abarca el género desde muchas perspectivas, desde la perspectiva de género, que es como hay que abarcar todos los estudios, con grandes profesionales, y creo que era el momento adecuado, el momento justo, y además la UNED creo que es la universidad adecuada para hacerlo. Una universidad que estamos presentes en toda España, en parte de Europa, en parte de Latinoamérica, y bueno, creo que se ha hecho un buen diseño de un máster y estamos aquí para presentarlo. Bien, comentábamos que íbamos a enmarcar la asignatura que decíamos es la igualdad en el ordenamiento jurídico español, europeo e internacional. ¿De qué trata esta asignatura? ¿Dónde se enmarca? ¿En qué momento del cuatrimestre? Pues esta es una asignatura obligatoria de primer cuatrimestre, lo van a tener que cursar todos los estudiantes. Creo que además es necesario que sea obligatoria porque es cierto que hablar de género se puede hablar desde muchos aspectos. La perspectiva de género va entroncando transversalmente en muchos aspectos, pero no podemos olvidar que tenemos un derecho, que hay una Constitución que habla sobre la igualdad y que en la comunidad internacional, el derecho internacional, los tratados internacionales, tanto en la comunidad, en el ámbito internacional en general como en la Unión Europea, han adoptado una política de género, y eso los estudiantes tienen que conocerlo. No se puede hablar de género sin conocer el ámbito legal en el que se desarrolla la legislación en materia de género, y es un amplio hablar, cuando se habla legalmente o jurídicamente de la regulación del género, tenemos que tener en cuenta la dificultad de englobar un tratamiento internacional, el ámbito del derecho de los derechos humanos, el derecho internacional, un ámbito europeo en el cual se desenvuelve España, y luego una legislación propiamente española que además se manifiesta en dos ámbitos: en el ámbito estatal, la Constitución española y la legislación estatal, y en el ámbito autonómico, porque también las comunidades autónomas son competentes en materia de servicios sociales, de igualdad, y es desarrollada en todos estos ámbitos. Por lo tanto, eso es lo que van a estudiar los estudiantes que se matriculan obligatoriamente de esta asignatura, y para ello van a contar con 3 profesores, aquí estamos 2, pero hay otra profesora, la profesora María Carceñez Martínez, que abordamos el tratamiento jurídico del género en el ámbito puramente español actual, pero también en el desenvolvimiento de la historia constitucional y la historia legal de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Con esto qué vamos a conseguir? ¿Cuáles son los objetivos, las metas de esta asignatura? Bueno, nos gustaría conseguirla finalmente, pero bueno, puede ser que no, pero sí vamos a luchar por ello. En primer lugar, lo que queremos es sensibilizar a la población sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eso creemos que es muy importante. Y en el ámbito educativo es el ámbito adecuado para eso. Luego, además, creo que aspiramos a que se adquieran competencias para el desarrollo de la modificación de las actitudes ante la igualdad. Hay que cambiar la actitud que tenemos ante la igualdad entre hombres y mujeres. También conocer el tratamiento constitucional y legislativo en materia de igualdad, proporcionar información sobre el tratamiento de la igualdad en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y también conocer el tratamiento jurisprudencial en materia de igualdad jurídica y sobre todo de igualdad real y efectiva. Y en eso el Tribunal Constitucional pues ha dictado una jurisprudencia que es muy interesante. ¿Y los contenidos en concreto? ¿Qué tipo de contenidos se van a encontrar los alumnos matriculados? Bueno, en la idea está de que tenemos que perfilar un contenido concreto que sirva de orientación a los estudiantes que se acercan a esta asignatura. Pues nosotros hemos dividido esta asignatura en varios apartados. Por un lado, los estudiantes van a ver el tratamiento de la igualdad entre hombres y mujeres en la historia constitucional española, que abarca un ámbito muy importante. Bueno, van a ver el escaso tratamiento y cuándo empieza a desarrollar ese tratamiento, aunque el profesor Jorge Montes es experto en eso y ahora seguramente nos orientará sobre ello. Y luego, como cuando hablamos de igualdad, hablamos de derechos, tenemos que empezar por un elemento básico, que es el concepto de dignidad del ser humano como elemento dinamizador de la igualdad y la libertad, de la cual penden todos los derechos. Luego vamos a ver cómo la igualdad no solamente tiene un tratamiento jurídico como igualdad
ante la ley, sino también la igualdad real y efectiva. ¿Cuáles son las políticas activas de igualdad? ¿O qué es necesario para hacer políticas activas de igualdad? La igualdad en el derecho internacional de Naciones Unidas. Vamos a estudiar la igualdad en el Consejo de Europa, cómo la Unión Europea ha abordado el tratamiento de la igualdad, y luego la igualdad en España. ¿Cuál es el tratamiento constitucional de la igualdad? ¿Cuál es el tratamiento legislativo de la igualdad? Hay muchas normas que tienden a la consecución plena de la igualdad entre hombres y mujeres, y también las políticas públicas, las políticas activas en materia de igualdad, que son fundamentales. Algo quería apuntar, profesor. Añadir porque aquellos que nos están escuchando, Montes, sí. por aquello de que somos de derecho, somos juristas, pues mucha gente piensa que a lo mejor puede ser muy árida y que todo va dirigido a estudiantes que tengan una formación jurídica. Yo creo que este máster va mucho más allá, y la formación que se tiene que tener es solo en la idea de que se conozca cuáles son los principios de la igualdad, cuál es el desarrollo, etcétera, y no se asusten. Lo digo porque yo ya tengo alumnas que están matriculadas en el máster, que ninguna de ellas, por lo menos las que me he puesto en contacto, tienen esa formación jurídica, y un poco le podríamos asustar si centráramos todo en lo que es la parte normativa, que incluso para una persona que no tiene esa formación jurídica pues puede ser como muy árida. Yo creo que va mucho más allá, porque si uno remite a la hora de establecer cuáles son las normas que establecen, por ejemplo, las bajas por maternidad, el tema de la paternidad, todo esto, pues la persona que quiera estudiarlo lo puede estudiar, aunque no tenga esa formación jurídica, con una mínima dirección, tanto de María Gracia como de Juan Manuel, como de mí mismo, porque para eso estamos, para ayudarle y no facilitarle la labor en ese sentido, pero que no es exclusivamente un máster para, y desde luego está así, para juristas, que no es un máster para personas que tengan formación jurídica. Pueden tener formación en psicología, es decir, en los distintos ámbitos, en medicina, por ejemplo, como hay ahora mismo un estudiante. Es decir, lo que nosotros luego haríamos sería facilitarle ese conocimiento de ese proceso, en mi caso, de cómo se ha llegado a esta situación en este momento de una mayor igualdad en la sociedad española, europea, etcétera. Sí, además me parece interesante esta puntualización, porque a nadie se nos escapa la profunda crisis en el mercado laboral que desgraciadamente sufren sobre todo las personas jóvenes que están buscando un primer empleo. Entonces esta formación también va a abrir un poco más el abanico, ¿no? ¿No es así? Sí, con toda seguridad. Uh-huh. Muy bien, pues comentábamos al inicio del programa que no sé si quieran añadir algo más en torno a su asignatura en concreto. Yo creo que la asignatura servirá también para concienciar a todos aquellos que se matriculen, especialmente no solo a los hombres, sino especialmente a las mujeres, porque muchas veces se han visto sometidas en empresas, por ejemplo, a comprometerse a no quedarse embarazadas, y de primera muchos la tuvieron que firmar porque da la precariedad laboral, lo hacen. Yo creo que una vez que sigan este máster, cuando lleguen y alguien le plantee eso, tendrán la capacidad de rechazarlo y sobre todo de denunciarlo para que no se repita. Comentábamos al inicio de este espacio que además vamos a comentar un poco, vamos a enmarcar la Constitución, cómo recoge estos derechos, incluso el derecho internacional comentábamos también. Profesor Montes, desde el punto de vista actual, 40 años después de la aprobación de la Constitución, me pregunto si el desarrollo constitucional vía legal y jurisprudencial ha facilitado el camino hacia la igualdad y cómo se ha construido esa igualdad. Yo creo que sin lugar a duda en estos 40 años hemos avanzado muchísimo en este aspecto. Ha sido muy difícil porque sobre todo ha sido la intervención del Tribunal Constitucional el que ha llevado a que se reconozcan, por ejemplo, yo recuerdo una sentencia que Juan Manuel Goy, que es mucho más experto que yo en estos temas, lo sabe, el derecho que se le dio a que la mujer bajara a la mina, y se tuvo que conquistar por sentencia del Tribunal Constitucional. Eso fue un paso muy, muy importante, y en aquellos que ha habido dudas, sobre todo a la hora de incorporarse a la administración, a la hora de incorporarse a las empresas privadas, se han visto obligadas a reconocer el derecho a esa igualdad. Lo que ocurre es que es un camino que está todavía lo digo con toda sinceridad, por continuar, porque el machismo todavía impera en nuestra sociedad. Y a pesar de que haya una norma
que es la Constitución, que consagra esa igualdad, y toda una serie de leyes que han desarrollado tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico o incluso en el ámbito local. Yo me gustaría resaltar que hay ahora mismo ayuntamientos que están creando lo que se llama lugares de igualdad. En el caso de Madrid, yo asistí el otro día a la inauguración de 2 de ellos, donde están teniendo, digamos, el reconocimiento a aquellas mujeres que eran republicanas, que al fin de cuentas es mi tema o lo que yo más he trabajado, y le han puesto a esos espacios de la igualdad, donde en los distintos distritos locales tienen el asesoramiento por parte de tipo jurídico, de tipo psicológico, etcétera, todas las mujeres que tengan necesidad acudir gratuitamente a ello. Por lo tanto, la labor no es solo en el ámbito legal, sino en el ámbito del día a día. También es cierto que para hacer esto tienen que ser ayuntamientos de tipo progresista, porque es los que más han avanzado. Hay un sector de la sociedad que considera que la igualdad es que hay una presidenta del Congreso o una presidenta del Senado, lo cual me parece enormemente positivo. Pero yo creo que en el día a día, la mujer que vive en un barrio con una serie de necesidades, es mucho más cercano el que pueda acudir a un abogado, a una ginecóloga, a un de estas que le pueda asesorar de cuál es su situación. Y esto se está haciendo en bastantes ayuntamientos, no solo de tipo progresista. Hay algunos que también, porque depende no solo de la ideología, sino de la persona, que es el alcalde o la alcaldesa, que toma conciencia, y las concejales que le acompañan. Y por hacer un poco de comparación, es una reflexión retrospectiva, ¿cómo se abordó el tema de la igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución de 1931? Hay muy pocas mujeres que participaran en aquel momento, pero yo tengo que destacar, la más conocida es Clara Campoamor, pero estaba Margarita Nelken, estaba Victoria Kent, y digamos que Clara Campoamor fue la artífice de que se reconociera por primera vez en un texto constitucional el derecho de la mujer a el sufragio universal, a participar como el hombre. Aquello le costó muy caro, porque le costó primero que su partido, con Lerroux a la cabeza, la echara del partido, y luego ningún otro partido, parece increíble, ninguno de los partidos, ni el Partido Socialista, ni el partido, nada, ninguno de ellos la volvió a incluir en sus listas, lo cual es bastante lamentable. Hay que reconocer que fue una mujer muy valiente, porque planteó esto en un momento donde el índice de analfabetismo en el ámbito de la mujer superaba el 70%, puesto que no se consideraban analfabetas aquellas que sabían escribir su nombre, eso era el concepto. Y yo creo que la del 31 avanzó mucho más, porque posibilitó posteriormente una ley del divorcio, una ley del matrimonio civil, una ley de sanidad. No hay que olvidar una ley de sanidad que permitió el que se crearan los primeros centros de control de natalidad. Una de las artífices de ello fue Amparo Poch, en Zaragoza, hija de un militar, que su padre la expulsó del cuartel porque ella hizo medicina. Obtuvo la primera mujer que en Zaragoza obtiene el premio extraordinario cuando acaba la carrera, frente a 3 hombres que concurren a él, y ella pone una consulta gratuita para obreras para el tema del control de natalidad. Todo eso fue posible gracias a la Constitución del 31. Evidentemente, cuando llega la dictadura del general Franco, esto lo cercena totalmente. Imagino que esta situación, muy precaria, no evolucionaría en positivo. En la posguerra, el franquismo, no, incluso en la posguerra todavía los centros de control de natalidad, por ejemplo, en la zona de Barcelona, en la zona de Aragón, se mantuvieron con Federica Montseny, que nombró directora general de Sanidad Amparo Poch. Pero luego, posteriormente, todo esto cayó, no voy a decir en desuso, fue todavía más grave, cayó en en algo lamentable, porque no solo se cercenó el derecho aquí de las mujeres de la igualdad, sino imagínate que en un momento determinado el franquismo, con el Código Civil en la mano, anuló todos los matrimonios civiles celebrados y todos los divorcios que se habían celebrado de acuerdo con la ley del divorcio de la República. Las consecuencias jurídicas en el ámbito sucesorio, todavía cuando llega la transición española, se iniciaron una serie de procedimientos para el reconocimiento de esos hijos que quedaron
en el limbo, fuera del lo que llamaríamos ni siquiera o llamaríamos hijo ilegítimo, fuera del matrimonio, que no tienen derecho alguno. Profesor Goy, ¿hay algún matiz? ¿Debemos de hablar de igualdad por razón de sexo o de igualdad de género? ¿Hay algún matiz que...? La normativa internacional, la Constitución española, en su artículo 14 habla de la prohibición de discriminación por motivo de sexo, entre otras razones. Pero yo creo que hoy ya no se puede utilizar la discriminación por razón de sexo, ese término, sino que tenemos que hablar de discriminación por razón de género, siendo conscientes de la dificultad de utilizar el término género. El concepto género no es un concepto pacífico, es objeto de muchas críticas, sobre todo desde aquellos ámbitos que lo ven como una amenaza. Bueno, pues sencillamente la expresión igualdad de género lo que cuestiona es una forma de estructuración social que se crea en el patriarcado y en una sociedad patriarcal, misógina, totalmente machista, etcétera. Que cuando utilizamos la expresión de sexo nos tenemos que referir exclusivamente a la biología, es decir, la diferencia física que hay entre un hombre y una mujer. Y físicamente, entre un hombre y una mujer, hay muchas diferencias. Claro, biológica y físicamente hay muchas diferencias. Cuando utilizamos la expresión género, lo que hacemos es referirnos a las normas y a las conductas, al papel que se le ha asignado social y culturalmente a la mujer y al hombre. Y en esa asignación de papeles, bueno, pues vemos que quien ha salido perjudicado siempre es la mujer, porque le ha otorgado cultural y socialmente un papel que queda relegado a la familia, a la casa, al cuidado de hijos, al cuidado de mayores, etcétera, etcétera. El término género se utiliza para hablar de desigualdad entre hombres y mujeres. Y eso no es una cuestión ni orgánica ni biológica, es cuestión de diferencia cultural. A mí me gusta mucho utilizar una expresión que decía Simone de Beauvoir, decía que la mujer no nace sino que se hace. La mujer nace biológicamente, es una mujer, pero se hace una mujer cuando la sociedad le asigna un papel determinado. Y contra ese papel es lo que tenemos que luchar. Hay que colocar a la mujer como sujeto sociojurídico y político en una sociedad en igualdad de condiciones que el hombre. ¿Hay algún artículo específico en el que se positivice o materialice la igualdad? ¿Cómo se contempla la igualdad en la Constitución española? La Constitución contempla la igualdad en 3 apartados, o en 3 artículos distintos. Por una parte, el artículo 1, cuando dice que España es un Estado social y democrático de derecho, dice que se propugnan como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por lo tanto, la igualdad es un valor. Es un valor. ¿Qué quiere decir que es un valor constitucional? Pues que imbuye todo el funcionamiento general de una política de Estado. Es decir, orienta la actuación de los poderes públicos y es un elemento de crítica frente a la actuación de los poderes. Por lo tanto, todos los poderes públicos tienen que hacer efectiva la igualdad como valor. Posteriormente, el artículo 14 habla de que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que quepa discriminación por motivos de raza, sexo, opinión, etcétera, etcétera. Y ahí lo que hace es reconocer el derecho a la igualdad, en este caso, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Es una igualdad jurídica, es la igualdad ante la ley. Es decir, la ley tiene que contemplar una serie de determinados hechos de manera igual. Cuidado, que esta igualdad no quiere decir que haya que tratar igual a todo, no. Lo que establece la igualdad legal o la igualdad jurídica es que hay que tratar igual lo que es igual y desigual lo que es desigual. Porque si no estaríamos incurriendo en una discriminación permanente. Si las situaciones no son las mismas, no pueden ser reguladas de la misma manera. Y en materia de igualdad entre hombres y mujeres, la diferencia es terrible, ¿no? Por lo tanto, no se puede tratar igual lo que no es igual. Y luego, posteriormente, o anteriormente al artículo 14, se nos habla de otra igualdad, que es la igualdad que impulsa toda una serie de actividad política más allá de la puramente jurídica, porque la Constitución dice que los poderes públicos tienen que hacer efectiva la libertad y la igualdad, o tienen que adoptar las medidas adecuadas para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Y ahí es cuando empezamos a hablar constitucionalmente, de la necesidad de adoptar una serie de políticas. Anteriormente se hablaba de discriminación positiva, discriminación inversa, etcétera, que hoy en día ya se pueden calificar como políticas activas de igualdad. ¿La mujer es igual que el hombre? Jurídicamente sí, por supuesto, eso no admite ninguna discusión. En la práctica,
es igual? No. No. Por lo tanto, hay que incentivar aquellas medidas que lleven a una igualdad. Porque, claro, hablamos en principio de igualdad y discriminación todavía actualmente entre hombres y mujeres. Pero es que la discriminación se va graduando. Vamos a imaginar una mujer mayor, o una mujer en el ámbito rural, o una mujer inmigrante, o una mujer inmigrante en el ámbito rural, o una mujer inmigrante en el ámbito rural que además culturalmente o religiosamente lleva un velo o lleva... Es que los ámbitos de discriminación van ampliándose hasta tal nivel que hablamos de una desigualdad total entre hombres y mujeres. A eso es a lo que tiene que llegar la ley para eliminar este tipo de discriminación. Sí, porque hablamos de hombres y mujeres, pero al hilo de esto se me está ocurriendo cómo se tiene en cuenta el colectivo LGTB. Porque hablamos hombres y mujeres, ¿se contemplan también? Profesor Montes. Sí, bueno, yo creo que en ese ámbito el avance ha sido importantísimo y España ha sido un país pionero. Yo creo que figuras como Pedro Cerolo, que lamentablemente desapareció muy pronto, pasarán a la historia de este país por esa lucha por la igualdad, no solo por la idea del matrimonio igualitario, sino por la no discriminación de personas que tenían su propia opción sexual, fueran hombres, mujeres, etcétera. Pero sobre todo, él ya puso en su último tiempo, yo lo conocí bastante, mantuve una relación de amistad muy importante con él, y él puso sobre todo el tema de los transexuales, que ahora se está, regulando y reconociendo, porque la diferencia física, como hemos marcado a la hora de género, hoy día, cuando este colectivo trata de obtener un puesto de trabajo, es muy difícil, porque primero han tenido que proliferar todas las asociaciones de padres con hijos de este tipo, que primero la primera lucha era conseguir el cambio de los apellidos, o sea, una realidad en la práctica, ¿no? La pionera en ese aspecto fue Carla Antonelli, que denunció continuamente que incluso la mayoría de los transexuales se veían obligados a ejercer la prostitución y no poder ser contratados. Ahora, en ese punto se avanza bastante. Hay muchos de ellos que han dado un paso muy importante, que sería de visibilidad, que es, por ejemplo, profesores en alguna universidad, profesores en el ámbito del instituto, es decir, en el ámbito educativo, que han demostrado que no hay ninguna diferencia en que tú, en un determinado momento, puedas sentirte como hombre o como mujer en función de cómo has nacido físicamente y que luego tú puedes aportar a la sociedad los mismos principios de igualdad y de educación para ese grupo social. Profesor Goy, bueno, ya vamos avanzando. Me gustaría aprovechar esta excelente ocasión de contar con dos expertos como ustedes y tan claros además. ¿Cree que tal y como están contemplados hoy los artículos de la Constitución, lógicamente tienen que ir evolucionando, pero se hace necesaria, estricta, la modificación del ordenamiento jurídico en alguno de sus órdenes, laboral, penal o civil, que todavía esté muy... Se hace necesario, es imprescindible, como dice el profesor Montes. Solo con lo que establece la Constitución, que debería de ser suficiente, no nos vale. Es decir, el ámbito legislativo en ese sentido ha sido fruto de una larga evolución. La regulación que tenemos actualmente de la igualdad es fruto de una larga evolución. Fíjese, estamos hablando de una Constitución que se aprueba en el año 78, que elimina cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, pero podríamos incluir también por orientación sexual cuando habla de que se prohíbe la discriminación por condición. Pero bueno, es verdad que en aquel momento no se está hablando de estos temas. Y actualmente tenemos una ley de igualdad. Pero no solo la ley de igualdad es la que regula la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Es verdad que hay que esperar muchos años, pero, por ejemplo, en el año 89 se hace una reforma del Código Penal que por primera vez en España regula los malos tratos a las mujeres. En el año 89 estamos hablando de una sociedad especialmente machista y patriarcal, donde todos sabemos que los malos tratos se producían con mucha frecuencia dentro del seno familiar. Posteriormente esto quedaría reflejado en el Código Civil, en el Código Penal del 95, que ya habla de los malos tratos. Pero hay otras leyes. En el año 99 se aprueba una ley para la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores.
y cuando hablamos de trabajadores hablamos de trabajadores y trabajadoras. En el año 2003 se aprueba una ley para incorporar el impacto de género en las disposiciones normativas. Posteriormente, por supuesto, básicas, 2 leyes básicas son la Ley 1/2004 de protección integral contra la violencia de género. No se puede hablar de igualdad si no está protegida la mujer frente a la violencia, porque la violencia de género es la forma más cruel y más degradante en la que se manifiesta la discriminación entre hombres y mujeres, porque no solamente afecta a su integridad física, sino que es que anula totalmente la vida de una mujer. Y, por supuesto, la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, pero muchas más, ¿eh? Es decir, en beneficio de la igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto, está la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o la ley que modifica el Código Civil en materia de matrimonio y uniones de hecho, que permite el derecho a contraer matrimonio con independencia del sexo que se tenga. La regulación legal que tenemos actualmente del divorcio, que ya contempla no un divorcio de casos, sino de decisión personal. Dos personas no pueden convivir juntas y no tienen que alegar ninguna causa para divorciarse. El contencioso a los mínimos. Exactamente. O las actuales medidas de conciliación de la vida laboral. La ley de dependencia, la legislación en materia de dependencia. La legislación en materia de dependencia no nos damos cuenta de que sitúa, hace visible una situación en la que tradicionalmente ha sido la mujer quien se ha quedado al cuidado de las personas mayores, de las personas con discapacidad, con distintas funcionalidades, etcétera. Y por lo menos le otorga una posición e incluso le otorga en un momento determinado una remuneración por la actividad que está realizando. Y, por supuesto, toda la legislación que han hecho las comunidades autónomas, que ha sido amplísima, y en el ámbito local, como nos decía el profesor Montes, porque son los primeros que hacen la política directa. Pie de obra, digamos. Claro. Sí, profesor Montes afirmaba con mucha vehemencia la necesidad de modificación, ¿no?, de artículos todavía discriminatorios. Sí, yo creo que lo más importante para llegar a un concepto de igualdad, a una sociedad igualitaria, es la educación. Y en este sentido es lamentable que en España, que se había avanzado bastante, las políticas de los partidos más de derechas hayan llegado a que toda la sociedad española subvencione colegios donde se separa el hombre y la mujer, los niños desde la escuela. Eso lleva a que esa educación cale de tal manera que yo creo que se genera una actitud mucho más machista. Y además, teniendo una mínima conciencia social, como tiene el profesor Goy, como tiene María Gracia, como yo mismo, lo que nos hiere continuamente es cuando vemos que un chico de 18 años vigila los WhatsApp de su pareja, es mía o de nadie, y llega incluso a matarla. Y entonces lo que enseguida te revela como universitario, como ciudadano, es que si no se educa desde pequeños, esto no va a cambiar. Por eso mi compañero Juan Manuel Goy decía, esto es años adelante. Pero lo más grave es que ante las políticas de gobierno no progresistas es como retroceder de nuevo. Es como volver a imponer la religión, hay un avance, a mí me parece magnífico que se vuelva a recuperar la filosofía, porque la filosofía educaba mucho al ser humano dentro del ámbito del estudio, sea en el ámbito del bachillerato, de la LONCE, etcétera. Sin embargo, esto también se había suprimido. Y entonces, cuando se dan pasos hacia adelante, en función luego de quién rige el poder o quien elige democráticamente el pueblo, pues condiciona como no sino un retroceso, pero que diría que sí lo es, sino como un estancamiento, ¿no? Unido a esto, con la ley es lamentable, de verdad, que opciones políticas digan y era una mujer, con lo cual todavía me hiere mucho más el que una mujer diga que hay que derogar la ley de violencia de género porque es discriminatoria para el hombre. Mire, señora, es decir, aquí la discriminada, aquí la que han asesinado es a las mujeres. Las estadísticas cantan. Canta, pero todavía con un elemento que se ignora, que casi no nos estamos dando cuenta, que es que ahora mismo está ocurriendo el asesinato de los hijos por parte de los padres con una venganza absoluta para causar un dolor infinito, que es el dolor más infinito que se le puede causar a una mujer, que es quitarle a su hijo. Esto
yo creo que el gobierno tiene que tomar conciencia y que la ley tiene que ir mucho más allá. Es decir, no se puede, un señor que ha matado a su hijo, no se puede el que luego tenga que ha matado a su hijo o que ha matado a su mujer, que el hijo tenga derecho a tener visitas con ese hijo. No es posible, porque el último asesinato delante de un niño de 5 años, ese niño no lo va a olvidar nunca. Y en eso tenemos que tomar conciencia todos, absolutamente, todos, con una aplicación de la ley de forma más dura, yo creo que sinceramente más dura. Esa persona no debe tener derecho en ningún momento luego a tener relación con su hijo. Y todavía más, diría, el que el Estado tiene que tomar conciencia, porque muchos de los hijos de las mujeres asesinadas han sido asumido su custodia por su propia familia, y el Estado le ha costado dar el paso de dar una ayuda económica porque era un huérfano. Pero claro, en casos donde han quedado muchas veces hijos de inmigrantes, es decir, en una situación económica y social de desamparo, ¿no? Total. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí es donde tendríamos que avanzar en ese sentido, ¿no? Y desde luego no creo que la mayoría de los españoles estén de acuerdo en abolir una ley de este tipo, ni muchas otras, ¿no? Como pueden ser las del matrimonio igualitario, es decir, es como retroceder en algo que a mí hemos avanzado bastante. Eso me recuerda, lamentablemente, a lo mejor mi formación como historiador me lleva a pensarlo así, a cómo le ocurrió en la posguerra, en el franquismo, cómo se trató a todas aquellas personas que pensaban diferente. Sí, profesor Goy, algo que añadir. Como dice el profesor Montes, ha costado tanto el pequeño avance que hemos dado, porque todavía es un pequeño avance, aunque evidentemente la sociedad hemos cambiado muchísimo. Ha costado tanto que cualquier retroceso supondría volver a momentos anteriores y perder una oportunidad. Algo falla una sociedad en la que casi todos los días, desgraciadamente, estamos oyendo noticias de que están asesinando a una mujer, porque yo no discuto que haya violencia contra los hombres, pero estadísticamente es mínima. No hay por dónde cogerlo. Cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, no podemos criticar leyes que favorecen esa igualdad, por ejemplo, diciendo que es que no hay que poner cuotas a la mujer porque es por valía o por méritos propios. Es que los méritos propios de las mujeres hoy en día no se discuten. Hoy es que la mujer puede llegar a donde quiera porque tiene el mismo nivel de acceso. Lo que le falta es la oportunidad de llegar. ¿Por qué? Porque tradicionalmente le asignamos unos papeles que no tienen por qué tener. Genéticamente ningún hombre está incapacitado para cuidar a sus hijos. Es que esta apreciación debería sobrar, ¿verdad? Claro, exactamente. Es que tenemos que partir que a nosotros seguramente nos gustaría venir a hablar de otro tema porque ya hemos conseguido una sociedad igualitaria, pero como no es así hay que hablarlo. Yo me revelo todavía cuando oyes a un médico, y a mí me ha pasado. Cuando yo llevaba a mis hijos pequeños al médico y me decía, cuando vuelva usted a su casa le dice usted a su madre. Y yo le decía, no, mire usted, si es que yo tengo capacidad para darle un medicamento, tengo capacidad para medirle la temperatura, mire usted, el papel, mi mujer está trabajando y yo estoy en la casa con mis hijos. Eso hay que superarlo. Pero eso hay que superarlo si no somos capaces personalmente, pues desde el ámbito educativo, desde que somos muy pequeños, y además forzarnos legalmente a conseguir esa igualdad jurídica entre hombres y mujeres, que es un derecho natural del ser humano. El hombre y la mujer son iguales desde el nacimiento, nada más, no hay otra. Y a esa igualdad tenemos que llegar, y para llegar hay que luchar. No podemos dar pasos atrás. Y avanzar, como usted decía. No podemos dar pasos atrás, sino que tenemos que ir siempre para adelante. Siempre para adelante. Seguramente cuando consigamos la aplicación efectiva de una ley nos daremos cuenta de que esa ley se ha quedado corta y que hay que ir a por otra ley, y que como la perspectiva de género es una perspectiva muy transversal, pues habrá que incidir en todos los aspectos que puedan o que sean necesarios incidir. Bueno, estoy segura que nuestros oyentes están encantados. Seguiríamos un buen rato para seguir profundizando. Sí, profesor Montes, quería por lo menos como colofón. Si me permiten, para hablar un poco de la UNED en este sentido. Yo creo que la UNED ha sido pionera en muchos ámbitos. Aparte de la labor social que yo hice hace bastante años, estando en la Secretaría General de la misma, en una ponencia donde se veía que el mayor
índice de estudiantes eran mujeres casadas, mujeres en aquel momento ya en la teoría de transición, divorciadas, etcétera, que no habían tenido acceso a la formación universitaria. Y en eso creo que la labor de la UNED ha sido inmensa y sigue siéndolo. Pero incluso ha sido una universidad pionera en tener 2 rectoras. Por primera vez fue la primera universidad donde tuvo a una mujer como Elisa Pérez Vera, que elaboró los estatutos de esta universidad. Fue la primera rectora elegida democráticamente, y luego la que en un momento determinado fue su secretaria general, Araceli Macías, fue rectora. Pero si repasamos el escalafón de catedráticos, el escalafón siempre es menor el de las mujeres, porque ellas se han visto obligadas a sacrificar su carrera profesional por estar cuidando en la casa con los hijos, es decir, eso todavía está constante y todavía existe en la Universidad Española. Una universidad tan antigua como Valencia ha sido hace año y medio, por primera vez que ha tenido una rectora, una mujer rectora. Y entonces, como ha dicho Juan Manuel Goy, la mujer ha sacrificado muchísimo su carrera profesional, no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, porque la mayoría de las veces los maestros eran hombres, los maestros que dirigían tesis, etcétera, eran hombres, y eso ya condicionaba el hecho grave a la hora de promocionar a la mujer. A mí se me abren las carnes, lo digo sinceramente, cuando en alguna reunión todavía algún compañero, hablando de las profesoras de su departamento, dice mis niñas. Miren, esa terminología ya sobra realmente, y por ahí también hay que cambiar, es decir, cómo utilizamos la terminología para discriminar y, desde luego, en algún caso, diría hasta humillar a una mujer. Solo nos queda congratularnos de que efectivamente nuestra universidad, la UNED, haya sido una de las pioneras en el respeto a la igualdad. Y en este punto nos despedimos. Ha sido la presentación que hemos hecho en torno al máster en estudios de género que oferta la UNED y que se presentó hace escasas semanas. Y para ello hemos contado con los profesores Juan Manuel Goy Martínez, de Derecho Constitucional Comparado y Derecho Político Iberoamericano, y Jorge Montes Salguero, profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones, ambos en la Facultad de Derecho de la UNED. Además, nos han ayudado a profundizar en la regulación jurídica de la igualdad y en la evolución del concepto de igualdad. Un placer, y les emplazamos a una próxima cita para seguir profundizando en este tema tan interesante y que nos den buenas noticias en torno a la evolución de la Constitución. Ojalá, muchas gracias. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición siempre. Hasta siempre.